En la posada más sombría del pueblo, un extraño con el rostro cubierto de cicatrices le susurró al oído a Íñigo: «Solo le he jurado lealtad al tiempo». ¿Era aquello una promesa de fidelidad o el presagio de una ejecución terrible? Esta peligrosa alianza entre dos desconocidos, ¿salvará al pueblo o desatará una guerra? El verano no solo trajo un calor sofocante a Puerta del Valle, sino también el inevitable viento del cambio. Mientras los muros de piedra de la ciudad se caldeaban bajo el sol, una actividad inusual surgió en la entrada norte del valle. Una multitud avanzaba a paso lento por el camino polvoriento. Al llegar a los límites de la ciudad, era evidente que no solo cargaban con pertenencias, sino también con historias llenas de esperanza y temor. Eran nuevos colonos que huían de aldeas lejanas, reducidas a cenizas por la guerra, o de tierras secas por la hambruna. En cuanto los centinelas de la torre de la guarnición dieron el aviso, Rodrigo Cisterna bajó a la puerta sin siquiera ponerse la armadura. El portavoz del grupo, con voz exhausta, expresó su deseo de refugiarse en el valle y aferrarse a la vida, labrando la tierra. Rodrigo los observó con la frialdad propia de un comandante. Entre aquellas personas no solo había bocas que alimentar. Al notar los callos en las manos de los carpinteros, la anchura de hombros de los canteros y la agilidad en los dedos de las tejedoras, comprendió que el destino de Puerta del Valle estaba a punto de cambiar. Rodrigo les aclaró que no podía aceptar a nadie en esas tierras, propiedad del Señor por cuenta propia, pero que tampoco podía rechazarlos en tal estado. Informó a los colonos que podrían acampar en las llanuras al oeste de la ciudad hasta recibir la aprobación oficial del Señor. Durante ese tiempo, la guarnición les brindaría apoyo con agua y necesidades básicas, pero dejó claro que tenían estrictamente prohibido entrar en la ciudad. Esta solución temporal trajo un ligero alivio a los colonos, mientras que para Íñigo significaba el comienzo de una nueva misión. Íñigo patrullaba cada día a lomos de su caballo los alrededores de aquel campamento improvisado, observando en silencio las habilidades y las intenciones de los recién llegados. Las tiendas precarias que se alzaban en la llanura y las hogueras que iluminaban el cielo nocturno habían roto el habitual silencio del pueblo. Al recorrer el asentamiento, Íñigo veía cómo los carpinteros reparaban con maestría las ruedas de los carros y cómo los canteros examinaban con avidez las rocas de los alrededores. Era evidente que aquella gente no había venido para hacer una carga para Puerta del Valle, sino para construirla. La espera del mensaje enviado por el mensajero al castillo del Señor había encendido la mecha de una tensa calma en el pueblo. Una semana después, cuando el sobre sellado llegó al escritorio de Rodrigo, el comandante le susurró a Íñigo que la decisión del Señor era favorable. Para aumentar la importancia estratégica de la ciudad, el Señor había aprobado el crecimiento de la población y el asentamiento de la mano de obra artesana. Sin embargo, su condición era clara. Los recién llegados debían construir sus propias casas, con sus propios medios en el extremo de la ciudad, la zona con mayor potencial de expansión. Cuando la noticia llegó al campamento, el júbilo resonó en las paredes del valle. Los colonos recogieron sus pertenencias rápidamente y se dirigieron hacia la zona designada. En el extremo sureste del pueblo, donde el bosque se funde con los riscos, aquel terreno virgen se transformó en poco tiempo en una enorme zona de construcción. Cuando Rodrigo anunció que parte de la madera y de los materiales básicos de los almacenes de la guarnición serían donados a estas personas, las miradas de gratitud de los colonos se dirigieron hacia el edificio de la guarnición. La construcción no se detuvo ni un instante,
incluso durante los días más calurosos del verano. Los canteros tallaban con minuciosa precisión las resistentes rocas grises extraídas de las laderas del valle, levantando los cimientos de las casas, mientras los carpinteros preparaban enormes vigas de roble para los tejados. Los habitantes del pueblo también tendían una mano amiga a sus nuevos vecinos. Al ver cómo los muros se elevaban y las calles cobraban forma cada día, Íñigo se dio cuenta de que el rostro de Puerta del Valle estaba cambiando para siempre. Aquella zona periférica, antaño desolada, se convertía ahora en el barrio más vibrante y lleno de esperanza de la ciudad. Durante una patrulla nocturna, Rodrigo señaló a Íñigo la nueva torre y los sólidos muros, comentando que aquellas personas no solo estaban construyendo hogares para sí mismas, sino que también estaban reforzando la armadura del pueblo. A partir de ahora, cualquier enemigo que mirara desde afuera no encontraría solo a un puñado de soldados, sino a un pueblo arraigado que defendería su tierra. Íñigo asintió en silencio ante la visión del comandante. Él también percibía cómo este nuevo barrio inyectaba sangre nueva a la guarnición, el corazón de la ciudad. Cuando los vientos frescos del otoño empezaron a descender por el valle, la mayoría de las obras estaban terminadas. Los nuevos colonos ya eran considerados habitantes oficiales de Puerta del Valle. Los carpinteros exhibían muebles de gran calidad en el mercado, mientras que los canteros reparaban los puntos débiles de los edificios dañados por el invierno anterior, demostrando que la confianza de Rodrigo no había sido en vano. Íñigo ya no se sentía un extraño al recorrer esas calles. Al contrario, en cada esquina encontraba a un artesano que lo saludaba o a una familia que lo miraba con gratitud. A finales de noviembre, cuando la primera nieve del invierno cayó sobre Puerta del Valle, el pueblo lucía más majestuoso y resistente que nunca. El humo que brotaba de las chimeneas del nuevo barrio se elevaba al cielo como estandartes de lealtad en el aire frío. Al detener su caballo al inicio de la nueva calle, Íñigo observó cómo aquellas personas que una vez esperaron desesperadas entre el polvo, ahora descansaban seguras en sus cálidos hogares, mientras la luz amarillenta de una ventana iluminaba el suelo nevado. El llanto de un bebé desde el interior parecía anunciar el futuro del pueblo. Íñigo se envolvió con más fuerza en su capa y dirigió su caballo hacia las caballerizas. El pueblo había crecido, las calles estaban más concurridas, pero el sentimiento de pertenencia en sus hombros se sentía más ligero y pacífico que nunca. Rodrigo, contemplando el nuevo asentamiento desde el balcón de la guarnición, le dijo a Íñigo que este invierno sería más cálido que cualquier otro, porque ahora había cientos de corazones nuevos latiendo tras esos muros. En la oscuridad que envolvía el valle, Puerta del Valle ya no era solo un pueblo, se había convertido en un verdadero hogar, tejido con piedra, esfuerzo y esperanza. La tarde que caía sobre Puerta del Valle trajo consigo un viento húmedo y pesado que recorría el valle de extremo a extremo. Mientras Íñigo reflexionaba sobre los 14 meses transcurridos desde aquel día brumoso en que llegó al pueblo, sacudió con la mano el polvo del camino acumulado en las crines de su caballo. Llevaba más de un año tragando el polvo de estas tierras y se conocía de memoria cada sendero. Ya no era solo un mensajero que portaba los documentos sellados de la guarnición. Se había convertido en la sombra más confiable del valle, aquel a quien los mercaderes confiaban sus oros y sus secretos. En algunas regiones lo saludaban como el caballero de la capa verde. Su espada colgaba del cinto con más firmeza que nunca, y el peso de su bolsa de monedas le otorgaba esa libertad silenciosa que una vez le pareció inalcanzable. Sin embargo,
el viejo soldado que habitaba en su alma, siempre alerta, sabía oler la tormenta, incluso cuando la paz era más profunda. Esa noche decidió alojarse en una vieja posada a unas leguas del pueblo, un lugar frecuentado por viajeros y desertores. Cuando la puerta de la posada se abrió, chirriando por la fuerza del viento, no solo entró Iñigo, sino que también se filtró el aliento gélido de la noche. El interior estaba impregnado de un denso olor a sudor, cerveza rancia y el humo fuliginoso de la leña húmeda que ardía en la chimenea, irritando la garganta. Tras el mostrador, el posadero observaba a los recién llegados con ojos somnolientos, mientras las sombras de los hombres que susurraban en las mesas de los rincones proyectaban figuras gigantescas en las paredes. Iñigo saludó brevemente al posadero y se dispuso a esperar su cena. Sin embargo, sus ojos escanearon el punto más oscuro del salón con ese instinto que un soldado nunca abandona. En el rincón más recóndito, donde incluso la luz de las antorchas luchaba por penetrar, un hombre sentado en absoluta soledad atrajo la atención de Iñigo como un imán. El hombre no miraba la copa vacía frente a él. Al contrario, con la cabeza ligeramente inclinada, seguía cada movimiento entre las mesas con la precisión de un cazador. Su capa estaba desgarrada en varios puntos y las partes de cuero de su armadura se habían oscurecido por la falta de mantenimiento. A simple vista, podría haber parecido un miserable cualquiera golpeado por la vida. Pero Iñigo reconoció de inmediato el peligro que se ocultaba bajo esa apariencia andrajosa. La rigidez tensa en la postura del hombre y la forma en que sus manos aguardaban sobre la mesa eran pruebas silenciosas de que una vez fue un guerrero en la primera línea de batalla. Aquel hombre había sido derrotado. Quizás lo había perdido todo, pero aún no había entregado la feroz disciplina de su alma. Iñigo pidió al posadero 2 copas del vino local más fuerte y un plato de carne humeante, y avanzó con paso firme hacia la mesa. Arrastró la silla frente al hombre y se sentó con ese respeto ancestral que un soldado profesa a otro. Al deslizar la copa llena ante el extraño, los ojos de éste se fijaron por un instante en los callos de las manos de Iñigo y en la empuñadura de su espada. Iñigo rompió el silencio comentando que nunca lo había visto por allí, que los caminos, a veces, arrojan a los hombres a puertos recónditos que nunca planearon visitar. El extraño aferró la copa con sus manos curtidas y dijo llamarse García. Relató que alguna vez fue parte de un ejército, de un estandarte y de un honor, pero que tras una gran derrota lo perdió todo. Ahora buscaba cualquier trabajo que diera sentido a su espada una vez más. El relato de García no era solo el informe de una guerra perdida, sino el amargo resumen de un hombre contemplando su propia caída. A medida que la charla avanzaba, García susurró que una vez le hizo un juramento al tiempo. Afirmó que el tiempo lo borra todo, pero que también saca a la luz cada secreto con la precisión de un verdugo cuando llega el momento. Iñigo coincidió, admitiendo que lo único más penetrante que cualquier acero en el mundo es el tiempo. Para él, el tiempo no era un simple fluir, sino el comandante supremo ante quien todo soldado debe rendir cuentas al final. Este vínculo disolvió el muro de hielo entre ambos. Iñigo le confió que necesitaba un ojo fiable que recolectara los susurros de la ciudad y las noticias de las tormentas que se avecinaban. Si García traía información veraz, le pagaría lo suficiente para que pudiera recuperar su dignidad. García aceptó con una chispa de vida en su mirada. Iñigo dejó unas monedas de plata sobre la mesa. Aquel sonido seco resonó como el primer latido de una nueva alianza. Al salir de la posada, la noche era más clara y estrellada que nunca. Iñigo
Ya no era un simple mensajero. Era un estratega tejiendo su propia red de inteligencia. Al final de la semana, cuando el cielo se tornó plomizo y pesado, Íñigo cabalgó de nuevo hacia la posada, mientras el eco de los cascos sobre el barro sonaba como los pasos de una tormenta inminente. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.